Esta es la sesión 11 del curso de Introducción al Caos y en esta ocasión vamos a tratar el tema del conjunto de los tercios medios de Cantor. Para llegar a la idea del conjunto de los tercios medios de Cantor, vamos a trabajar sobre la familia cuadrática y vamos a suponer que tenemos una función x al cuadrado más c, en donde c toma el valor de -2. Así, las órbitas de esta función de espacio de fase están encerradas entre -2 y 2. Resolvamos la ecuación x al cuadrado más c igual a x y encontremos los puntos en donde corta a esta diagonal de 45 grados. Y resulta que los puntos son 2 y -1. Con la intención de verificar si los puntos P sub más y P sub menos son de atracción o repulsión, hallemos la derivada de la función del espacio de fase y evaluemos estos puntos en esta derivada. Lo que encontramos es que el punto P sub más es un punto de repulsión y que el punto P sub menos es un punto de atracción. Ahora grafiquemos la función de la segunda iteración de la función de espacio de fase y hallemos también la tercera iteración de la función del espacio de fase. En la segunda iteración encontramos 4 puntos, 2 de los cuales son los puntos fijos, los otros 2 son puntos periódicos. En la tercera iteración encontramos 8 puntos, 2 de los cuales son los fijos y los otros son puntos periódicos. Entonces la función q sub menos 2 tiene al menos 2 a la n puntos periódicos de periodo n en el intervalo entre -2 y 2. Este intervalo lo denotamos por i. Asimismo podemos visualmente verificar que la segunda iteración divide al espacio entre -2 y 2 en 3 partes. Entonces nos vamos a fijar en el rango completo cerrado que va desde -2 a 2 y que llamamos a este rango I. En este rango I vamos a hacer nuestro análisis gráfico. Vamos a suponer que en este intervalo existe algún conjunto de órbitas que se salen del rango en la primera iteración. A este conjunto lo vamos a llamar A sub 1. Igualmente pudiese existir otro conjunto de órbitas que se salgan en la segunda iteración y le vamos a llamar A sub 2. Puede existir otro conjunto de órbitas que se salgan en la tercera iteración y les llamaremos A sub 3. Y así vamos a definir varios conjuntos que les vamos a llamar A sub n, en donde n es la iteración en donde se sale. Por lo que vamos a definir un conjunto lambda mayúscula que va a ser el de todos los puntos cuyas órbitas nunca se salen del rango. Este es el que se conoce como el conjunto de Cantor. Entonces, el conjunto lambda es aquel que contiene los puntos cuyas órbitas nunca se salen de I. Asimismo, va a existir otro conjunto que se va a llamar el conjunto de los tercios medios de Cantor, que va a ser construido de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos al intervalo que está entre 0 y 1. A este intervalo entre 0 y 1 lo dividimos en tercios y le quitamos el tercio de en medio. A los dos tercios extremos que nos van a quedar, el que está entre 0 y 1 tercio y entre 2 tercios y 1, los vamos a dividir igualmente en tercios y vamos a quitar otra vez el tercio de en medio a cada uno de estos. Y vamos repitiendo este proceso removiendo el tercio de en medio.
Al conjunto de intervalos que contiene a todos los tercios medios que quedan se le nombra como K y se le conoce como el conjunto de los tercios medios de Cantor. Este sería gráficamente el conjunto de los tercios medios de Cantor. Entonces, a la recta unitaria la dividimos en tercios y le quitamos el tercio del medio. A la recta que mide un tercio la vamos a dividir otra vez en tercios y le quitamos el tercio del medio. Y así seguimos este proceso al infinito. Si queremos construir el conjunto de los tercios medios de Cantor, se puede utilizar una fórmula de recursión, que es la siguiente, la cual me dice que al intervalo cerrado entre 0 y 1 se le van a quitar los tercios definidos por la fórmula de recursión dada por 3k más 1 dividido entre 3 a la n, 3k más 2 dividido entre 3 a la n. Si nosotros aplicamos esta fórmula de recursión para la primera fila, cuando n vale 1, entonces nos queda a sub 1, que es 1/3, 2 tercios. Este es el tercio que se está excluyendo, el que se está quitando. Para n igual a 2, tenemos que el conjunto de tercios que se elimina es a sub 2, el tercio que está entre 1 noveno y 2 novenos, después el tercio que está entre 4 novenos y 5 novenos, y después el tercio que está entre 7 novenos y 8 novenos. Pero este tercio debe estar unido con el tercio a sub 1. Y entonces, uniendo a sub 1 con a sub 2, nos queda el conjunto de tercios mostrados a la derecha. 1 noveno a 2 novenos, de 3 novenos a 4 novenos, de 5 novenos a 6 novenos y de 7 novenos a 8 novenos. Si tomamos n igual a 3, los tercios que se eliminan serían los siguientes. Y así podemos establecer para cada n un conjunto de tercios que se van eliminando del rango entre 0 y 1. Si unimos finalmente a sub 1 con a sub 2 y con a sub 3, nos queda el conjunto de tercios que se van a eliminar. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta este conjunto de los tercios medios de Cantor, podemos establecer un modo de definir estos tercios que nos quedan. Cada vez que se divide la recta en tercios, realmente nos quedan 4 extremos. Cuando dividimos la recta que está entre 0 y 1, nos va a quedar un intervalo que está entre 0 y 1/3 y otro intervalo cuyos extremos son 2 tercios y 1. Si dividimos el subtercio siguiente, nos va a quedar de 0 a 1 noveno y otro intervalo que tiene de extremos de 2 novenos a 3 novenos. Y así lo podemos hacer subintervalo por subintervalo. Si dividimos el intervalo que va de 0 a 1 noveno, nos va a quedar el intervalo que esté entre 0 y 1/27 y otro que esté entre 2/27 y 3/27. Y podemos seguir con los subintervalos que le siguen. Vamos a hacer esta construcción en GeoGebra para que veamos cómo nos queda. Abrimos una página en blanco de GeoGebra y ponemos nuestra función del espacio de fase. Asimismo, ponemos la función de la recta de 45 y hallamos los puntos donde se corta esta función con la recta. Podemos verificar si los puntos son fijos y hacemos una iteración en la que si se repiten los puntos, pues implica que estos son puntos fijos. Y vemos que efectivamente el punto B es un punto fijo. Hacemos lo mismo con el punto A, verificamos en una secuencia de una iteración que inicia en x sub A desde 0 hasta 10, que lo que le estamos diciendo es que x sub A es la semilla y haga a partir de esa semilla 9 iteraciones. Vemos que igualmente se repite x sub A, es decir, la x de A, por lo que A es un punto fijo. Definimos la función de la segunda iteración. Podemos igualmente hallar los puntos donde se corta esta segunda iteración con la diagonal y vemos que nos repite a los puntos fijos, pero además nos da otros 2 puntos. Verifiquemos qué pasa con estos 2 puntos adicionales haciendo la secuencia de una iteración que inicia como semilla a la x de C y le decimos que a partir de esa semilla haga 9 iteraciones, es decir, va
de 0 hasta 10 y vemos que efectivamente nos da menos 1,72, 0.62, menos 1,62, 0.62. Es decir, que los puntos C y E son puntos periódicos. Si hallamos la tercera iteración, vamos a ver que esta tercera iteración igual se va a cortar en 8 puntos con la diagonal, mostrándonos que efectivamente se comporta como 2 a la n, en donde n es el número de la iteración. Podemos verificar si estos puntos son periódicos y tomamos alguno de los generados y vemos que se va a formar un ciclo de periodicidad entre menos 1,88, 1,53 y 0.35, menos 1,88, 1,53 y 0.35. Ya se va repitiendo, lo que nos dice que hay un grupo de puntos periódicos dentro de esa tercera iteración. 3 puntos periódicos son 1,88, 1,53 y 0.35. 2 son los puntos fijos que se repiten y entonces va a haber otra tercia de puntos que también van a ser periódicos. Por ejemplo, vamos a suponer que es el H. Y entonces lo que nos muestra es que menos 1,88, 1,25 y menos 0.45 forman otros puntos periódicos. Entonces ya tenemos los 8 puntos. Los primeros 3 que me dio la primera iteración que son periódicos, entonces hay 2 grupos de puntos periódicos y 2 puntos fijos, que son los 8 puntos que integran esta tercera iteración. Podemos verificar qué pasa con las órbitas definiendo un deslizador A, el cual vamos moviendo para ver cómo se comporta la órbita. Entonces vemos que en tanto A esté entre menos 2 y 2, es decir, el rango de la función, este conjunto de órbitas se mantiene dentro del rango. En cuanto A tome un valor mayor que el rango, menos 2 y 2, la órbita se sale y se hace infinita. Hagamos que tome el valor de menos 2 y vuelve a suceder que se hace infinita. Entonces, este conjunto de órbitas entre 2 y 2 todas se van a mantener dentro del rango. Podemos definir una cuarta iteración y vemos que igual corta la curva en 2 a la 4 puntos. Asimismo, definimos una quinta iteración que va a cortar a la curva en 2 a las 5 puntos. Una sexta iteración que va a cortar en 2 a las 6 puntos. Una séptima iteración que va a cortar a la curva en 2 a las 7 puntos. Definimos una octava iteración que va a cortar a la diagonal en 2 a las 8 puntos. El entramado que nos ha formado la serie de iteraciones en este momento parece denso. Sin embargo, vamos a hacer un acercamiento de 25 veces en el origen. Y lo que vemos es que todavía hay espacio para hacer más iteraciones. Entonces podríamos seguir haciendo más iteraciones. ¿Hasta dónde podemos llegar? Vamos a borrar todas las curvas y nos quedamos únicamente con la segunda iteración. Y vemos cómo este espacio, como decíamos, se puede dividir en 3 partes. Con esta idea se construye el conjunto de los tercios medios de Cantor. Vamos a borrar todas estas curvas y vamos a construir nuestro conjunto de los tercios medios de Cantor. Establecemos qué tercios se van a eliminar aplicando la fórmula de recursión que vimos anteriormente, que es 3k más 1 dividido entre 3 a la m, 3k más 2 dividido entre 3 a la m, en donde k va desde 0 hasta 3 elevado a la m menos 1 menos 1. Esto nos da los tercios que se van a eliminar. Para visualizarlos un poco mejor, vamos a escribirlos como texto con la siguiente instrucción. Hacemos tabla texto de una secuencia de textos de fracción, es decir, va a tomar los números 0.33 y 0.67 y me los va a escribir como una fracción. Entonces ya tenemos el primer tercio, que es el que se va a eliminar. Vamos a copiar este texto para que únicamente cambiamos el valor de m y, por ejemplo, le ponemos m igual a 2 y generamos el siguiente conjunto de tercios que se van a eliminar. Volvemos a copiar este conjunto de tercios y cambiamos el valor de m
y tenemos el siguiente conjunto de tercios que se elimina. Entonces acá estamos usando la fórmula de recursión para ver cuáles son los tercios que se están eliminando. Y así podríamos seguir calculando más tercios. Entonces acá tendríamos uno de los tercios y para calcular el siguiente ya sabemos que lo único que tenemos que hacer es cambiar el valor de m y ya tendríamos el siguiente conjunto de tercios que se elimina. Entonces, uniendo estos tercios obtenemos el conjunto de todos los tercios que se eliminan hasta la fila 4. Bien, entonces ya sabemos qué tercios se eliminan. Vamos a construir un segmento que vaya de 0 a 1 y ampliemos nuestra visual. A este segmento que construimos vamos a hacerlo muy grueso, es solamente un segmento de referencia. Entonces vamos a ponerlo en el máximo grosor. Contra este es contra el que vamos a construir nuestro conjunto de los tercios medios de Cantor. Primero a una línea que es un segmento siempre de 0 a 1, pero que está una unidad por debajo de la línea de referencia que es de 0 y 1. Y a esta línea la vamos a construir como una lista. Es decir, este es un objeto que vamos a manipular y lo escribimos como una lista para que esté indexado. Sobre esta línea vamos a aplicar el comando punto. El comando punto lo que hace es crea un punto a una distancia dada por un parámetro y esta distancia está medida a partir del origen de este objeto. Así vamos a aplicar este comando punto de la siguiente manera. Vamos a tomar el objeto A1, como es solo un elemento, pues tomamos a ese elemento y lo vamos a ubicar a una distancia 0 del origen, es decir, estamos poniendo un punto sobre el origen. Si nosotros tomamos otra vez a esa misma recta o listado de recta de un solo elemento y vamos a tomar a la recta 1 y vamos a poner un punto que esté a 1/3 del origen y ponemos al punto B. Después ponemos otro punto a 2/3 del origen y por último ponemos otro punto que esté a una unidad del origen. Finalmente, para hacer la construcción lo que vamos a hacer es unir al punto A con el punto B y al punto C con el punto D y lo que finalmente se hizo es eliminar al tercio del medio. Vamos a utilizar otro comando que se llama encadena y lo que hace este comando encadena es que une a dos o más listas dando por resultado una nueva lista con la sucesión de elementos de cada una de las listas dadas sin reordenamiento alguno. Así vamos a generar en una sola instrucción todos estos puntos. Vamos a borrar entonces a los puntos de C hasta D y hacemos todo en una sola instrucción. Entonces la instrucción es que encadene una secuencia de segmentos de un elemento de la lista A1 a 0 unidades del origen y eso lo va a unir con el elemento de la lista A1K que esté a 1/3 y por último va a generar un segmento en donde va a tomar un punto del elemento A1 que esté a 2/3 y del elemento A1 que esté a una unidad. Hacemos esto y por supuesto quitamos a A1 de la visual y nos va a quedar la línea de 1/3. A esta línea lo que le quitamos es el 1/3 que está marcado. Si ahora a estos tercios que se llaman ahora A2 que está formado por el segmento punto 33 y el otro segmento también de punto 33. Si a este le volvemos a hacer el mismo proceso, nos va a quedar de la siguiente manera. Con el comando punto vamos a tomar al elemento A21, es decir, el primer tercio, y lo vamos a poner a 0 unidades del origen. Después vamos a generar un punto sobre el elemento 1 de A2 a 1/3. Hacemos otro punto con el primer elemento de A2 que esté a 2/3 y finalmente para ese primer elemento de A2 lo vamos a poner a una unidad de ese elemento y posteriormente vamos a unir A con B y C con D. Hagamos lo mismo con el elemento 2 de la lista A2. Entonces hacemos un punto sobre el elemento 2 de la lista A2 que esté a 0 unidades. Generamos otro punto sobre el elemento 2 de la lista A2 que esté a 1/3.
Después generamos otro punto sobre el elemento 2 del listado A2 que esté a 2/3 y finalmente generamos otro punto sobre el segundo elemento del listado A2 que esté a una unidad de ese elemento. Posteriormente vamos a unir E con F y G con H. Entonces hagamos nuevamente esto en una sola instrucción. Borremos todos los puntos y demos todas estas instrucciones en una sola. Entonces lo que vamos a decir es que encadene la secuencia de segmentos que vayan de el elemento K de A2 que está ubicado en 0 y este lo va a unir a través de un segmento con el elemento A2K que esté a 1/3. Después hace otro segmento con el elemento de A2 que esté a 2/3 y posteriormente va a unir el elemento de A2K que esté a una unidad. Eso nos va a generar la siguiente línea. Borramos a A2 y ya dividimos a esa línea ahora en 4 que ahora están en los novenos. Si nosotros volvemos a aplicar esta misma secuencia de comandos a cada elemento de esos 4 que integran el listado de A3, los va a dividir otra vez en tercios y lo que hizo es que a esa lo dividió ahora en 27avos. Podemos volver a aplicar la misma estrategia y a los 27avos los dividimos en 81avos y podemos hacerlo así hasta el infinito. Existe otro comando en GeoGebra que se utiliza cuando se quiere realizar un proceso repetitivo y este es el ejecuta. Solamente que este comando ejecuta es de utilización especial ya que la lista de comandos que va a realizar tienen que estar dados en inglés. Por ejemplo, si nosotros queremos hallar el punto medio entre A y B, pero primero queremos definir a A y definir a B y después el punto medio entre ellos, el comando punto medio tiene que estar dado en inglés. Lo hacemos y vemos cómo nos pinta el punto medio entre estos dos extremos que son A y B. Otra aplicación podría ser la siguiente. Vamos a suponer que nosotros queremos generar puntos P y los queremos numerar según nuestra conveniencia como PI, es decir, va a depender de cómo contemos a la I, en donde I en este caso está dado de 1 a 5, entonces nos vamos a generar a los puntos P1, P2, P3, P4 y P5, en donde ese punto va a tener de coordenadas I, I. Le damos Enter y vemos cómo nos genera los puntos P1, P2 que va de 2 a 2, P3 que va de 3 a 3, P4 que es 4,4 y P5 que es 5,5. Entonces el comando ejecuta cuando requiera alguna instrucción para que se realice, esta debe estar dada en inglés. Entonces nosotros vamos a establecer el siguiente comando. Vamos a hacer ejecuta, en donde vamos a encadenar el listado. Aquí le estamos diciendo al poner entre paréntesis de llaves que esa instrucción que va a realizar pues va a generar un segmento entre 0 menos 1, 1, menos 1, hace un segmento y después hace una secuencia de as que va a generar y después va a unir esa secuencia en segmentos como ya vimos anteriormente a través del comando punto y a través del comando elemento. La longitud length cuando se utiliza sobre un listado lo que nos da es el número de elementos que tiene ese listado. Entonces si nosotros aplicamos esta instrucción vamos a borrar todas estas as que tenemos acá y vamos a generar todo el listado en una sola instrucción. Entonces lo único que hice fue copiar y pegar toda la instrucción que habíamos visto y nos generó en una sola instrucción todo el procedimiento. Vamos a hacer un poco más grande la visual para que podamos captar la construcción. Vamos a construir otra línea en la parte de abajo en donde vamos a construir ahora la línea de los novenos en una sola instrucción. Entonces lo que hicimos fue dividir la línea dada anteriormente en tercios y quitamos el tercio del medio. Vamos a generar otra tercera línea, pero ahora ya va a estar en 27avos y la construimos una unidad por debajo de la anterior. Quitamos de la visual a las construcciones anteriores y ya tenemos ahora que cada una de esas líneas fue dividida en tercios. Podemos hacer otra instrucción en donde ya estaríamos construyendo sobre los 81avos. Le damos Enter y quitamos de la visual a D1, a D2, a D3 y a D4. Nos quedamos siempre con las últimas. Y entonces ya estaríamos en los 81avos. Por supuesto,
podemos seguir este procedimiento y llegar a los 243 avos. Y lo podemos aplicar tantas veces como nosotros querramos. Quitamos de la visual las líneas auxiliares que se trazan y pareciera que no hizo nada respecto del anterior, pero por supuesto nosotros agarramos y hacemos un zoom y vemos que realmente sí dividió cada una de esas en tercios. Entonces podemos construir las líneas que nosotros querramos en una sola instrucción, únicamente diciéndole en dónde la queremos construir y en cuántas partes la queremos dividir. Este es el conjunto de Cantor y vamos a seguir tratando acerca de él en la siguiente sesión, que va a ser acerca de las bases numéricas.